Siguen surgiendo más datos de David Grush, un personaje que pues tiene 14 años trabajando para la Fuerza Aérea y que estuvo cercano a proyectos secretos y ultra secretos. Fue director de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, entre otras cosas. Vamos, una persona que está altamente informada y que, bueno, pues ahora reveló no solamente que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos tienen o han recuperado partes y naves completas que dice no son humanas, pero en esta ocasión va más allá. Asegura que algunas de las inteligencias no humanas de las cuales se ha tenido contacto llegan a ser hostiles o incluso malévolas. Incluso algunas de ellas han eliminado a personas, asegura David Charles Grush. Y esto no nada más lo dice públicamente, sino que es un informe serio con todos los detalles que ha presentado al Congreso de los Estados Unidos. Asegura que su función principal era actuar como representante de la Oficina Nacional de Reconocimiento cuando se trataba de la Fuerza de Tareas de Fenómenos Aéreos no identificados. Se le preguntó en estas entrevistas que ha estado dando a distintos medios de Estados Unidos que cuando recuperaron las naves, cómo eran el comportamiento de los extraterrestres y cómo eran ellos, etcétera, etcétera. Dijo lo siguiente: si bien no puedo entrar en detalles porque eso revelaría ciertas operaciones clasificadas en Estados Unidos, algunas personas en el programa me informaron que hubo eventos malévolos. Aseguró que desafortunadamente escuchó algunas cosas realmente antiestadounidenses que no quiere repetir en este momento. Y es que asegura que hay una lógica que es falsa. Muchos creen que por ser avanzados son amables, pero dice nunca entenderemos realmente su intención completa, y eso es porque no somos ellos. Pero cree él que sí han sucedido situaciones malévolas. Esto que está revelando está bajo juramento. Este veterano y ex agente de inteligencia aseguró que han descubierto objetos voladores no identificados tan grandes como campos de fútbol, mientras que otro veterano militar le dijo al Daily Mail que su unidad de 6 hombres vio un ovni cargando armas mientras estaban sirviendo en Indonesia. Otros dicen que se han encontrado con aviones que pueden distorsionar el espacio y el tiempo. Y mientras más información se revela, más alucinante es. Asegura, y con esto cierro este tema, asegura que hay una campaña muy sofisticada, muy avanzada, para que esta información no se siga revelando. Una información que dice a través de redes, a través de esto, se trata de desmotivar, de desmitificar, de decir, no, esto no es cierto, jajaja, el chiste, no sé cuánto, cuando esto es parte de una campaña muy compleja, dice, para que no se sepa la información que ha estado revelando él y otros también personajes que han estado cerca a estos proyectos. Pero vamos a otra información. El que están viendo es Sergei Karaganov, uno de los pues que llegó a ser muy cercano a Vladimir Putin, un asesor que pues fue muy allegado, muy cercano al presidente ruso. Este asesor asegura que ataques nucleares contra ciudades europeas podría ser una realidad próximamente si Ucrania no retrocede. A esos niveles, el presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa y uno de los consejeros con más influencia sobre Vladimir Putin se cree que ha hecho que la visión nuclear de Vladimir Putin sea distinta a lo que la OTAN o Estados Unidos cree. Asegura que elegir armas nucleares moralmente es terrible. Dice, usamos las armas de Dios, condenándonos a graves pérdidas espirituales, dice. Pero si esto no se hace, no solo Rusia puede desaparecer, sino que es muy probable toda la civilización humana terminará. Dice en un escrito Karaganov, básicamente diciendo lo siguiente: es una decisión difícil pero necesaria. Ojo con este personaje, pues que está como empujando la idea de que las armas nucleares son necesarias de utilizar. Y esto resuena más porque pues las armas nucleares se movilizaron hacia Bielorrusia acercándose, y les tengo un dato muy especial en ese sentido. Se cree que a Bielorrusia no llevaron solamente armas nucleares de corto alcance de 2.500 kilómetros de distancia en su capacidad, sino que se cree que llevaron también armas nucleares, y eso es porque hay datos de inteligencia, ¿no? Pero esto todavía está por confirmarse, que habrían llevado al menos una de las armas nucleares que llega a 12.000 kilómetros de distancia, o sea, que fácilmente podría alcanzar cualquier lugar de Europa.
También el día de hoy, cambiando de tema, ¿no? A las 3:37 de la mañana hubo una explosión otra vez en el Popocatépetl, algo intensa. El estallido fue escuchado en las cercanías del volcán y traía bombas de lava que impactaron en la mitad de la ladera. La columna eruptiva fue de 3 kilómetros aproximadamente y la ceniza se dispersó hacia el Estado de México y el sur de la Ciudad de México, según los reportes y según lo que se puede ver en webcams de México. En otro tema, hay una estrategia que Vladimir Putin está implicando y tratando de meter directamente a América Latina en su economía, y es que está buscando la creación de una ruta marítima comercial común. Ahora mismo esta idea está pues desarrollándose para crear una ruta en la que reduciría los costes de transporte hacia ese país. La idea, dice, radica en la creación de un sistema único de transporte que acumule mercancías procedentes de América Latina para Rusia y de Rusia para algún puerto de América Latina, para que la parte más larga del trayecto sea común para todos y por lo tanto más barata. Esto lo afirmaron en el panel del Foro Económico de San Petersburgo. Por otro lado, las fuerzas rusas ahora mismo están enfrentando una escasez de tanque. Está avanzando la contraofensiva, ha sido dura la resistencia de Rusia y aunque han recuperado ya 3 kilómetros, pues bueno, falta muchísimo por avanzar y ha sido muy duro este intento de recuperar el territorio ucraniano. Las fuerzas rusas ahora mismo dicen están sufriendo una escasez de tanques, según admite el ministro de defensa de ese país, Sergei Shoigu. En una visita a la fábrica militar en el oeste de Siberia aseguró que es necesario aumentar la producción de vehículos blindados, mientras Ucrania pues tiene también pérdidas importantes. No se comparan, según dicen, con las que ha tenido Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que el ejército ruso carece de suficiente munición de alta precisión. También carece de equipos de comunicación, aviones, drones y otras cosas más. Una cosa que es raro que reconozca, y bueno, al mismo tiempo Vladimir Putin asegura que no tiene suficientes armas y está pidiendo sobre todo más armas de largo alcance. Hanna Maliar, viceministra de Defensa, asegura que las fuerzas ucranianas estaban ganando terreno, aunque ha sido lento, sobre todo en estos últimos 10 días. Se habla de que solamente han avanzado 3 kilómetros. Según lo que comentábamos, según el estudio que se hace día a día en esta organización para los estudios de la guerra en Estados Unidos, en Washington específicamente, aseguran que tal vez se trata de una estrategia para después tener un avance mucho más repentino y sorpresivo. Pero esto, pues bueno, ya lo dirá el tiempo. Mientras tanto, el avance ha sido, pues sí, lento. Y aunque la relación China-Brasil está bastante bien, la pesca ilegal china en Brasil está convirtiéndose en una amenaza de seguridad. Unos 400 barcos entran cada año a las aguas de Brasil y saquean el océano, saquean los peces, y obviamente esto afecta a la pesca regional y también pues a una fuente de alimentos importante para Brasil. El flujo de militares chinos en visita oficial a Brasil no parece detener esta situación. Esta vez se ha tocado por parte del turno de la Marina de Brasil, en el que se recibió con honores y todo bien padre, todos súper amigos, pero el problema de la pesca continúa. Y sí, Brasil defiende la idea de un mundo multipolar, pero dentro de ese mundo multipolar y de sociedades que tiene, por ejemplo, con China, pues no quita que lleguen estos como barcos piratas a llevarse todo el pez de Brasil. No solamente afecta a Brasil, afecta también a Argentina, Ecuador, a Chile y a otros países más. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales ha denunciado reiteradamente cómo los barcos chinos son involucrados en la pesca ilegal, pero también lo que se declara es que estos barcos de pescadores ilegales forman una fuerza naval que, vamos, es como utilizada indirectamente. O sea, dentro de estos barcos de pesca hay también fuerzas militares, pero digamos que están camuflajeadas como pescadores. Entonces sí, están pescando y todo, pero también tienen otras misiones. Dice, se trata
de una verdadera milicia marítima que ha sido descrita por los expertos como una flota de buques dedicados a la pesca comercial, pero que operan como fuerzas de seguridad y militares chinas para lograr objetivos políticos, a menudo en aguas disputadas. El punto es que ellos dicen que es casi imposible que haya sido un accidente. Ellos creen que sí, realmente fue pues un explosivo desde dentro. El punto es que todavía hay que esperar más información. Se habló también con un ingeniero geotécnico y un experto en seguridad de presas llamado Michael W. West y dijo lo siguiente: los análisis de fallos muestran que si tu objetivo es destruir la presa en sí, sería necesaria una gran explosión. Asegura que él mismo llega a la conclusión que los ucranianos, dice, la galería es el único lugar, que podría generar ese tipo de explosión. Los ingenieros advierten que esto pues tendría que hacerse con un examen completo dentro de la represa para observar bien las cosas. Asegura que la única explicación para esa destrucción de cómo se dio tendría que haber sido en esa zona donde se puso el explosivo. The New York Times hizo varias consultas con ingenieros que también llegaron a la misma conclusión. Según Strelz, que pasó meses en la represa de Kayovka, en los alrededores del embalse y conoce el lugar también, dice: no quiero que mi teoría sea correcta, solamente digo que una gran explosión en la galería podría significar la pérdida total de la presa, pero es la única explicación que hay por ahora. Se tiene que investigar desde dentro. Otra de las cosas que indican que pudo haber sido un explosivo ruso es que sí hubo señales sísmicas. Ok, tú controlas el lugar. Hay algo que genera un pequeño sismo en la zona, ¿no? Se cree que este sismo se generó por este explosivo. Dos sensores distintos, uno en Rumanía y otro en Ucrania, detectaron un sismo de 2.3 y 2.5, aunque otros reportes dicen que fueron muchísimo menores. El punto es que, según lo que se sabe, estas señales sísmicas superficiales son muestra de que no es un sismo, sino que es una explosión. Y con las imágenes que se tienen, ya se ha descartado que haya sido un misil que haya golpeado ahí. O sea, ya esto se descartó, entonces tiene que haber sido desde dentro. Gregory Basher, profesor de ingeniería de la Universidad de Maryland y miembro de la Academia Nacional de Ingenieros, aseguró que también que la magnitud de la brecha indica que la barrera de hormigón subyacente había fallado, lo que sugiere que habían colocado cargas en lo más profundo de la estructura para que pudiera darse una falla tan grande. Si fuera un incidente, la falla hubiera sido distinta. Dice, si colocaron explosivos en la galería, eso explicaría muchas cosas. Una gran explosión entonces tendría lógica de un agujero, un hoyo tan enorme. Por otro lado, Nick Glumack, profesor de ingeniería y experto en explosivos de la Universidad de Illinois, aseguró que el tamaño de la carga necesaria podría variar mucho según la forma exacta en la que se colocaran los explosivos y el objetivo preciso. Dice que hay que recordar que no es necesario pulverizar la sección de la presa, basta con romperla lo suficiente como para generar que la misma presión del agua pues haga lo suyo, ¿no? Que esa fuerza también sea parte del cálculo que hayan hecho con estas explosiones. Se está investigando con imágenes satelitales, con imágenes pues de diferentes áreas, de diferentes zonas cercanas, para determinar qué sucedió. También que pues internamente ha habido mucha presión para que la gente no diga nada. O sea, la gente que está allá adentro, la gente que está siendo controlada ahorita porque es una zona invadida por Rusia, que no hablen del tema, que no digan absolutamente nada. Entonces ha sido difícil poder cuestionar y preguntarle a la gente pues que escucharon, que vieron, que esto, ¿no? Entonces es un tema ahí también que sigue siendo todavía un misterio, pero pues las señales, por lo menos aparentemente, apuntan hacia Rusia. Ya veremos qué pasa más adelante.